Bienvenidas las personas que se están uniendo a nuestro primer webinar. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos a que se unan muchas más personas y damos comienzo a nuestro webinar. Hola a todas las personas que están ingresando, bienvenidos. Buenas tardes, todas las personas que se siguen sumando. Buenas tardes a todas las personas que se están uniendo. Bienvenidos a todos. Estamos dando tiempo para que se puedan unir más personas. Vamos a tratar de ser muy puntuales, pero démosle 2 minuticos para que se sigan uniendo más personas. Bueno, yo creo, ya siendo las 3:02 de la tarde, vamos a comenzar con nuestro primer webinar. Hoy tenemos a nuestra invitada especial, Liliana Gutiérrez, para las personas que estuvieron conectadas en nuestro en vivo de Instagram el viernes pasado. La tuvimos con una charla muy interesante sobre espacios de trabajo en tiempos de pandemia y hoy la tenemos con otro tema muy interesante y es el reto en los acabados arquitectónicos para reducir el riesgo del COVID-19. Entonces, bueno, las personas que se siguen sumando, la dinámica del webinar es que pues Liliana va a estar hablándoles y ustedes van a estar conectados escuchándonos y viéndonos. En este momento ya deben tener en sus pantallas la presentación y la dinámica es nada, si tienen inquietudes y demás, lo pueden ir realizando y al final abrimos un espacio para tratar de resolver la mayor cantidad posible de inquietudes. Pues nada, le vamos a dar la bienvenida a Liliana. La Liliana. Hola Andrea, qué gusto estar nuevamente acompañándolos. No, el gusto es nuestro. La verdad estamos muy felices de volver a tenerte aquí en un espacio diferente al en vivo de Instagram, porque este es un espacio mucho más académico y donde las personas van a poder ya como ver a profundidad este tema de los retos de los acabados pues en los espacios durante tiempo de pandemia y post-COVID. Entonces, nada, ya te doy la palabra y vamos a estar súper conectados para lo que vaya como se vaya transcurriendo. Gracias, Andrea. Bueno, pues yo quisiera comenzar agradeciéndole a Lafayette nuevamente por invitarme a participar en esta actividad académica. Esto es algo que me encanta y estoy feliz de poder acompañándolos. Para quienes no estuvieron en la primera actividad que tuvimos, quiero presentarme, contarles un poco sobre mí. Entonces, si quieren, pues empecemos contándoles eh, quién soy yo. Soy una paisa que lleva casi 15 años viviendo en Bogotá. Estoy casada con un cuyabro, o sea, una persona de Armenia. Tengo 2 hijos maravillosos, Federico y Hanna. Eh, Arriba a la derecha están viendo una fotografía de mi familia, como buena familia paisa, una familia numerosa.
Esta familia es el motor de mi vida, es el que me hace levantar todos los días con una sonrisa y tratar de ser cada vez mejor. Me gusta aprender cosas nuevas, por eso leo muchísimo, me fascina viajar, cocino, camino, cuando tengo tiempo hago sketches y pinto. Soy arquitecta, tengo una maestría en arquitectura interior, soy profesora, soy investigadora y desde hace 13 años soy socia cofundadora de Estudio Sur. Antes de fundar Estudio Sur, tuve la oportunidad de trabajar en Nueva York y en Madrid. Y después de permanecer muchos años por fuera de Colombia, pues regresé y junto a Andrea Sánchez, quien es hoy mi socia y amiga, fundamos Estudio Sur. Abajo, al lado derecho, ven una fotografía de mi equipo, que es mi otra familia. Y este maravilloso grupo humano me inspira día a día a tratar de ser cada vez mejor. Les voy a contar un poquito sobre nosotros para que sepan quiénes somos. Estudio Sur es una firma que nace con el fin de diseñar a partir del conocimiento especializado de espacios interiores que tengan la capacidad de generar comportamientos en las personas que los habitan. Estamos concentrados exclusivamente en la práctica del diseño interior. En eso somos expertos y creemos que podemos aportar ideas nuevas a nuestros proyectos gracias a nuestra experiencia y conocimiento. Dentro de nuestros procesos con dinámicas de investigación propias, a través de una comprensión del diseño, los negocios y la experiencia humana, buscamos ideas que nos ayuden a resolver los desafíos de cada uno de nuestros clientes, comprometiéndonos a crear nuevas soluciones y estrategias que definan el futuro del diseño de los espacios. Aquí ven algunas fotografías de nuestros proyectos. Y pues a raíz de estas metodologías de investigación y la pasión que siento como investigadora, pues he tenido la oportunidad de participar en estas actividades con Lafayette, y cuando estábamos decidiendo sobre qué tema hablar, pues indiscutiblemente teníamos que hablar algo relacionado con lo que estamos viviendo en este momento. Durante estos días de refugio en nuestras casas, es difícil no fijarnos minuciosamente en el entorno que nos rodea. La rápida propagación del COVID-19 nos ha obligado a reevaluar los espacios y lo que podría significar para un mundo que nunca será igual, creo yo, en este momento, especialmente cuando el reto más grande es volver a vivir en comunidad sin ese miedo y esa incertidumbre que tenemos ante el contagio. Y es que esta no es la primera vez en la historia que las ciudades son reinventadas ante una enfermedad. Si quieren, podemos recordar, por ejemplo, lo que pasó en 1954 en Londres, en donde la infraestructura de la ciudad se reconfiguró a raíz de la pandemia del cólera, y esto llevó a que se tuvieran que tener unos nuevos sistemas de plomería y de alcantarillado y a una creación de leyes que evitaran el confinamiento, pero más que confinamiento, el hacinamiento de las personas dentro de la ciudad. Entendiendo un poco esta realidad con la que estamos, si hablamos del siglo XXI, hemos visto varias pandemias. Hemos visto el SARS, hemos visto el MERS, el ébola, la gripe aviar, la gripe porcina, y pues ahora tenemos COVID-19. Podríamos de alguna forma decir que estamos en la era de las pandemias, y pareciera sensato que si hemos entrado en esta era, pues los arquitectos y diseñadores deberíamos comenzar a diseñar las ciudades de una manera en que los espacios no se conviertan en unas zonas prohibidas, sino que sigan siendo esos espacios seguros y habitables. Y aunque en este momento es imprescindible, o sea, no podríamos definir cuáles van a ser las repercusiones de COVID porque es muy apresurado y están por determinarse, sí es el momento para que lancemos ideas novedosas, aprovechando que en este momento al gremio de arquitectos y diseñadores pues se nos ha bajado considerablemente el trabajo a causa de la pandemia. Entonces, esta sobre todo es una invitación a todos los que estén conectados y que hagan parte de nuestro gremio a que piensen mucho en cómo podemos empezar a enfrentar nuestra profesión a partir de este momento. Tal vez este sea el momento de repensar, por ejemplo, espacios como los de las oficinas, que ahora llevamos casi 2 meses sin poder habitarlas. Todo lo que hemos aprendido gracias al trabajo remoto, por ejemplo, a la creación
de espacios de trabajo en la casa con lo que tenemos, pues nos lleva definitivamente a tener que pensar las oficinas que tengan un equilibrio entre la concentración y la colaboración bajo nuevas premisas de seguridad, bienestar y salud. También es tiempo de pensar que necesitamos una mayor automatización para mitigar el contagio, acelerando de alguna manera todos los desarrollos de tecnologías que eviten el contagio. Pensar en puertas automáticas, en ascensores que sean activados por códigos de barras, en sensores de presencia, en habitaciones que estén controladas por los celulares, entre otras cosas. Otro tema al que debemos darle una especial atención es a las especificaciones de los acabados en los espacios. Sobre todo si de esta manera podríamos evitar o minimizar el contagio. Ya existen algunos materiales naturales que encontramos en la naturaleza que tienen propiedades que evitan esa propagación, pero también hay algunas tecnologías que nos pueden ayudar a impregnar dentro de los materiales que especificamos este tipo de propiedades. Y esta charla precisamente está enfocada en el nuevo mundo de los materiales o en el mundo de los materiales y acabados arquitectónicos a los cuales debemos enfrentarnos a partir de toda la situación de COVID-19. Pero entonces empecemos por el principio, realmente. ¿Cómo se transmite COVID? Entonces, los estudios dicen que en este momento hay 3 medios de contagio. Empecemos hablando un poco sobre este tema. El primero es el contacto físico y esto puede ocurrir directamente de una persona u otra o indirectamente a través de una persona y una superficie. Como en una superficie, las gotitas que pueden caer cuando una persona está infectada y tose o estornuda y habla y luego se toca la cara y luego toca una superficie, pues hace que ese contacto físico lleve a un contagio. Entonces, esa es la primera forma. La siguiente forma está en el aire. Las gotas grandes que expulsan las personas cuando estornudan y tosen y quedan en el aire, generalmente caen dentro de un radio de aproximadamente 2 metros de la persona que está infectada. Pues porque el aire tiene movimiento, pues esto puede de pronto extenderse un poco más. Y la tercera situación es la que se puede dar a través de las partículas fecales que pasan de un individuo a otro. Y es por eso que, por ejemplo, cuando estábamos en medio del SARS, se encontraron estudios en donde se encontró que se podía propagar a través de un mal sistema de saneamiento en baterías de baños. Por eso es muy importante mantener tapas en los sanitarios, en los inodoros, que ayuden a que cuando se descargue el agua, pues el agua no se mueva y pueda pasar de un individuo a otro. Pero entonces, ¿cómo podríamos reducir ese riesgo de contagio? Esa sería como la pregunta a la que tenemos que llegar en este momento. Y ya pues hay algunas soluciones de sentido común que estamos practicando, me imagino que la mayoría de todos ustedes y nosotros, y es pues lavarnos las manos con mucha frecuencia, toser en el codo, usar mascarilla y tener mucho cuidado con las cosas que tocamos durante el día. Otra es todo el tema de protocolos de limpieza que debe ser exhaustivo y escrupulosamente implementado. Hay que tener dispensadores de desinfectantes de manos y instalaciones de lavados de manos que sean bastantes, que sean muy abundantes, que sean fáciles de encontrar, que estén ubicadas estratégicamente y que permitan que las personas las puedan usar con más frecuencia de lo que lo hacían antes. Los materiales y acabados deben ser seleccionados de manera que se puedan limpiar fácilmente, que sean duros, que sean lisos, que sean resistentes a los productos químicos de limpieza. Esa es como una de las cosas que estamos viendo a partir de las experiencias de los países asiáticos que llevan un poco más de tiempo que nosotros en medio de la pandemia, y es que muchos materiales se han visto deteriorados precisamente a raíz de el extra uso de elementos de limpieza que se están utilizando. Los desechos y el reciclaje necesitarán muchísima atención también dentro de estos protocolos de limpieza, porque pues se debe tener un especial cuidado con todos esos residuos que pueden estar potencialmente contaminados, todo lo que son mascarillas, guantes, materiales de limpieza, etcétera.
Otro tema es la ventilación, ya hablando específicamente y entrando a los espacios interiores, a hablar de la ventilación no solamente mecánica, sino natural. Es muy importante para quienes estamos todos ahora en casa, tratar de tener una ventilación natural, o sea, abrir las ventanas, no se queden con el aire recirculando dentro del espacio. Y para quienes viven en países con estaciones y en espacios como las oficinas, el tener ventilación mecánica, pues va a ser muy importante tener en cuenta cuáles van a ser los criterios de aquí en adelante en la implementación de estos modelos. En este momento hay muchas opiniones encontradas en países como en Corea, por ejemplo, para algunas organizaciones que ya han vuelto a trabajar, se les ha recomendado apagar el aire acondicionado y simplemente accionar las ventanas para que entre el aire natural. Y pues obviamente esto tiene muchas implicaciones porque los espacios no han sido diseñados de esa manera. Entonces, pues imagínense una sala de reuniones o los espacios que están más hacia el interior y no están próximos a las ventanas. ¿Qué pasa con esa ventilación? Lo que sí es claro, y dentro de las recomendaciones que ha dado la Organización Mundial de la Salud en su documento de cómo preparar los espacios una vez regresemos, pues dicen que todo el tema de la ventilación mecánica debería funcionar 24 horas al día, 7 días a la semana, y cuando las personas no estén trabajando no se debería apagar, debería mantenerse encendido, posiblemente no con la misma potencia que cuando hay personas, pero el dejarlo prendido lo que va a ayudar es a mantener la dilución de contaminantes y purgar el edificio antes de que vuelvan las personas al día siguiente. En el tema de la ventilación, por ejemplo, de los baños, también recomiendan lo mismo, y ese yo creo que va a ser una condición importante de aquí en adelante, en cómo están siendo pensados o han sido pensados el tema de la ventilación dentro de los baños. Ahora hay que pensar en que en esa ventilación también tiene que ser mecánica, también debería ser 24/7, o sea, todos los días, a todas horas, de manera que esa presión negativa que puede haber dentro de los cubículos de los sanatorios, donde están los sanitarios, se pueda mantener y con eso minimizar el riesgo de contagio. Y definitivamente, y esta pues es una condición que hasta ahora todo el mundo ha dado a entender, es activar todas las ventanas y aperturas operables, aunque esto afecte el confort térmico. Hay que inyectar aire fresco en los espacios y no dejar recirculación de aire viciado, porque pues es una manera de seguir con el contagio. Entonces esa también es como una recomendación que tenemos que tener en cuenta. La siguiente recomendación es pensar en una mayor automatización a través de soluciones que eviten el contacto. Como les mencionaba ahora, sensores de presencia con los cuales se puedan abrir puertas de manera automática, donde, por ejemplo, en los baños, simplemente por el sensor, el agua empiece a correr, puedas tener jabón, puedas tener los dispensadores de toallas sin necesidad de contacto, el tema de los ascensores que pueden ser con códigos QR o con activarlos con el celular o activarlos por la voz. Los sensores de temperatura yo creo que van a ser fundamentales de aquí en adelante para poder también tener un control con el tema de las personas que están infectadas, pero adicionalmente van a empezar a aparecer dentro del espacio sensores que midan la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de la iluminación, porque pues el tema del bienestar va a ser fundamental. Adicional a eso, pues las soluciones que eviten el contacto podrían incluir hasta aplicaciones que bajemos en nuestros celulares y que nos den recordatorios para levantarnos más frecuentemente a lavarnos las manos o para desinfectar nuestros puestos de trabajo o para desinfectar nuestros portátiles o nuestros celulares. Ya existen muchas soluciones inteligentes en el mercado que se están utilizando, por ejemplo, para el tema de saber la disponibilidad en salas de reuniones o para poder emitir credenciales de seguridad para entrar a una reunión o para entrar a un espacio, o para llamar a un ascensor desde tu celular antes de que vayas al ascensor. Y pues pareciera que todo este tipo de soluciones y tecnologías definitivamente se van a convertir en un elemento fundamental en esa nueva normalidad a la que nos vamos a enfrentar. Y por último, pero no menos importante, está todo el tema de los materiales. Los materiales son fundamentales cuando estamos diseñando espacios
en las ciudades y espacios interiores. Ya se ha comprobado que la utilización de ciertos materiales o recubrimientos en algunos materiales puede ayudar a reducir el riesgo del virus. Entonces, esta es una oportunidad maravillosa para que todos los que hacemos parte de este gremio pensemos muy bien qué tipo de especificaciones vamos a hacer para los proyectos que sí nos ayuden en ese sentido. Durante los últimos días hemos visto una infinidad de artículos en donde se indican, y de hecho no coinciden en muchos casos, la duración del virus dependiendo del tipo de superficie o de acabado. Pues hablemos un poco de eso. Los primeros que realmente lanzaron este tema tuvieron un estudio juicioso para determinar el número de horas en las superficies, hicieron unas tablas que ya les voy a presentar en donde determinan la duración, pero antes de eso sería importante entender por qué puede durar más en un material que en el otro. Como este virus es muy transmisible a través de contacto relativamente casual, hace que el patógeno sea muy difícil de contener. Y si tú estás tocando constantemente diferentes superficies que posiblemente fueron tocadas por alguien infectado, pues vas a tener la posibilidad de infectarte. Por eso la insistencia que hay en que nos lavemos las manos constantemente. Las características de un material también influyen en la duración del virus en la superficie. Es por eso que es importante entender que existen materiales porosos como la cerámica, como el ladrillo, como el concreto, como los textiles, pero que también existen materiales no porosos como el plástico, como el metal, como el vidrio o como algunas piedras, y que pareciera que el virus dura mucho más en los materiales que no son porosos y que no tienen ninguna propiedad en sí misma que ayude a matar los virus que estén allí presentes. Este es un resumen, un cuadro resumen del estudio realizado por el New England Journal of Medicine, en donde ellos determinan la duración de el virus dependiendo del producto, pues, o del material. Hay otros estudios como el Journal of Hospital Infection que dan unos tiempos diferentes de duración, pero lo que sí se ha encontrado es que no siempre es igual, porque puede depender de condiciones como la temperatura y la humedad. Entonces, por ejemplo, lo del plástico, en este estudio dice que 5 días, pero dicen que dependiendo de la temperatura o la humedad podría llegar hasta ser 9 o 10 días. Con las telas, por ejemplo, en particular, no está claro cuánto tiempo puede durar el virus, pero en general tiende a ser mucho menor a los productos que son no porosos, como el acero inoxidable. Y también puede depender del tipo de material del que esté hecho el tejido y las protecciones o las tecnologías que tenga cada uno de los textiles. Por eso es muy importante revisar el tipo de textiles que tenemos y tengan en cuenta que nosotros estamos expuestos a tocar textiles desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, desde las sábanas en donde nos dormimos, la toalla con la que nos bañamos, la ropa que nos ponemos, hasta con la que nos lavamos nos secamos las manos, las toallas. Entonces es importante tener una especial atención con todo el tema de los textiles. Aquí les voy a lanzar una pregunta y después de mostrarles unas imágenes los vamos a poner a votar. Yo no sé si alguno de ustedes, ante toda esta situación y que nos están diciendo todo el día, lávate las manos, se ha puesto a pensar realmente cuántas superficies tocamos durante un día. Pues cuando ya empecé esta charla, me tomé el tiempo de hacer el ejercicio, de estar consciente de las superficies que toco. Entonces hice como un journey imaginario, porque en este momento no puedo salir y la idea era que fuera un journey de un día normal, para tratar de imaginarme cuántas superficies toco durante el día. No sé si, Andrés, si quieres hagámosles la pregunta ya. Y después les mostramos los datos que tengo y de esa manera es más imparcial la respuesta que vamos a recibir de ellos. Si puedes compartir la pregunta para que la hagan. Perfecto, entonces estoy de acuerdo contigo, entonces les voy a lanzar una votación. Ahí ya está activa la votación, entonces por favor todos ingresan y van a marcar la respuesta que ustedes consideren que
va acorde a cuántas superficies en promedio tocamos al día. Entonces, les voy a dar un minuto más para finalizar la votación y con esto quedarnos con la respuesta. Listo, acá siguen personas votando. Vamos esperando. De las 225 van 64 respuestas, 70. Bueno, por ahora va ganando 250 superficies en promedio, dicen la mayoría de personas, pero bueno, vamos a darles un poquito más de chance a que todos puedan participar. Bueno, ya van 187 de 226. Listo, yo creo que ya tuvimos 1 minuto y 12 segundos de votación. Voy a finalizar. Y entonces, el 43% de las 189 personas que votó dice que en promedio tocamos 250 superficies al día. Entonces, ahí ya te doy paso para que tú... Perfecto, listo. continúes. Entonces, antes de darles la respuesta, tengo mucha emoción de contarles el número, hagamos un recorrido visual sobre algunas de las superficies que tocamos al día. Aquí si quieren pueden ver, voy a mover esto para que vean, tenemos el 28% dijo que 1000, solo el 12% dijo que más de 2000 y el 17% dijo que 80 superficies. Voy a cerrar esto y les voy a mostrar entonces de manera visual algunas de las superficies que usamos durante el día o que tocamos durante un día normal. Y esto pues basado en Liliana Gutiérrez. Cada cual puede manejarlo un poco diferente, pero yo creo que puede ayudarnos a promediar. Entonces comencemos. Celulares y tabletas. 1 de cada 3 personas mira su celular más de 100 veces al día, lo que significa que miramos el celular una media de 1 vez cada 10 minutos. Y si son personas menores de 25 años, aumenta a 150 veces viéndola al día, o sea que es una media de 1 vez cada 7 minutos. Entonces empecemos a sumar. Estamos hablando de 100 mínimo. Yo no tengo 25, pero lo miro más de 150. Entonces yo lo calculé con 150 para que lo tengan presente. La cara. Hay estudios que dicen que nos tocamos la cara, váyanse para atrás, más de 2000 veces al día, volviéndolo una puerta abierta a los microorganismos. Por eso es que nos han hecho tanto énfasis en que no nos toquemos la boca, la nariz, los ojos, porque inconscientemente, de hecho ahora en la charla, como me estoy viendo, estoy siendo consciente de todas las veces que me toco, solamente en los 25 minutos que llevamos. Aquí ya vamos por más de 2000, o sea que acuérdense de la votación con lo que teníamos. Sigamos. La ropa. Tocamos ropa desde que nos levantamos, nos bañamos, nos ponemos ropa interior, medias, zapatos, camisas, pantalones, chaquetas, bufandas. Si hacemos ejercicio durante el día, nos volvemos a quitar la ropa, o sea que volvemos a tocar todas esas prendas. Tocamos la ropa para hacer ejercicio, nos la volvemos a quitar y la volvemos a tocar. Nos volvemos a poner la ropa que nos pusimos en la mañana. Llegamos a la casa y nos la volvemos a quitar. Nos ponemos la pijama. En promedio, me dio 30 superficies solamente en ropa, para que se hagan una idea. Sigamos. Puertas. Imagínense la cantidad de puertas que tocamos en el día. Tocamos la puerta de la habitación apenas salimos, tocamos puertas de otras habitaciones dentro de nuestra casa, del baño, de si la cocina tiene puerta de la cocina, la puerta de ingreso a la casa, si tienen garaje, la puerta del garaje, cuando llegan a la oficina, la puerta de la oficina, de los baños de la oficina. Tocamos hasta puertas como la del microondas, como la del horno, como la de la nevera. Hay un estudio del LG que leí ayer que me generó mucha curiosidad y decía que una familia promedio abría la puerta de la nevera más de 65 veces al día entre la familia. Y muchas de esas sin ninguna razón porque no sacaban nada de la nevera. Hice el cálculo y me dio alrededor de 50 veces tocamos alguna puerta en el día. Sigamos. Nos toca sacar dinero porque no tenemos dinero para coger el Transmilenio o coger un transporte público. Vamos al cajero, sacamos nuestra billetera
luego nuestra tarjeta, van 2 superficies, metemos la tarjeta en el cajero, ponemos nuestra clave, 4 superficies, nos pide el monto, los botones del monto que vamos a tener, nos da el dinero, otra superficie, volvemos a coger la tarjeta. Un promedio entre 10 y 15 superficies solamente yendo al cajero. Nos subimos al transporte público. Mientras cogemos algún sitio de donde agarrarnos, posiblemente no es el mismo desde el principio porque nos movemos en medio del transporte, pero hagan un promedio. En un día en Transmilenio en Bogotá se suben más de 2,5 millones de personas que han estado tocando las mismas superficies que estamos tocando nosotros. Hice un promedio en el día entre ir a la oficina, volver a la oficina, si volví a moverme en medio de la jornada en Transmilenio, 10 superficies más o menos. Zapatos, mínimo, nos amarramos y desamarramos los zapatos. Eso quiere decir 2 veces al día los tocamos y los zapatos son uno de los medios que están más expuestos al contagio. Yo tengo hijos pequeños y me acuerdo cuando entraron a jardín y luego cuando entraron al colegio, la solicitud de las profesoras de tener zapatos con velcro porque los cordones se desamarraban y ese era un nicho inmenso de transmitirse los virus, porque te tocas, te amarras, te desamarras. Entonces, mínimo 2 veces al día. Para quienes viven en edificios y para quienes trabajan en edificios y tienen que tomar ascensores, tienen que tocar los botones no solamente de apertura, sino mientras están esperando el ascensor, el botón para decir que van a subir. Tienen a veces que tocar el botón de cerrar la puerta o abrir la puerta. Yo puse un promedio de 6 veces en el mejor de los casos, porque entonces subes el ascensor, vas a bajar a la hora del almuerzo, vuelves y subes, vuelves y bajas para irte a tu casa, y si llegas a tu casa y tienes ascensores, entonces hice un promedio bajo realmente, pero son bastantes superficies las que hay que tocar en los ascensores. Durante el día, en promedio, bebemos entre 8 y 10 bebidas, entre agua, café, aromática, té. Y cuando vamos a tomar cualquiera de estas bebidas, tocamos las máquinas del café o de la bebida que estemos tomando, los vasos, las tazas, la cuchara si vamos a mezclar con azúcar, el sobrecito de azúcar, el sobrecito del té. Un promedio más o menos de 20-25 superficies durante el día, bajito. Pasamos aproximadamente 8 horas del día en la oficina y en ella nos movemos entre nuestro puesto de trabajo, las salas de reuniones, la recepción, todos con superficies, todos con elementos dentro de las superficies. Si estamos en nuestro puesto de trabajo, tocamos el mouse, ¿cuántas veces? El teléfono, ¿cuántas veces mientras estamos allí? El computador, la pantalla, el teclado, un cuaderno, un lápiz. Si estamos en una sala de reuniones, el marcador, el tablero para borrar. Si estamos en la recepción firmando un documento, con qué escribimos y con qué firmamos el documento. Hice un promedio básico de más o menos 100 superficies en esa jornada de trabajo. Vamos en promedio de 5 a 6 veces al baño al día. ¿Cuántas superficies tocamos en el baño? Solo piensen en la cantidad de superficies que tocan. El dispensador del jabón, la toalla, el agua, pues el grifo para poder abrir y que salga el agua. Hay una cantidad de elementos que tocamos mientras estamos en el baño. Tocamos en promedio los dispensadores de jabón antes de COVID unas 6, 8 veces. Ahora debería ser cada hora. Eso es lo que recomiendan. Entonces aquí traté de irme a la media de más o menos entre 18 y 20 veces al día los dispensadores de jabón. Yo no uso mucho el microondas, pero el promedio de las personas sí lo usa y lo usan desde a veces para calentar el agua para tomarse un café o tomarse una aromática y eso significa la jaladera del microondas, la taza, meterla, volverla a sacar. Y las personas que calientan su comida, sea el almuerzo, sea la comida, el plato, las cucharas, nuevamente los botones del microondas. Entonces estamos hablando de también unas 10, 15, 20 superficies solamente con el microondas. Durante el día nos llegan paquetes y correspondencia no solo a la oficina, sino también a la casa. ¿Cuántas veces tenemos que firmar documentos que nos llegan a la oficina o que nos los pasa un compañero de trabajo porque lo tenemos que revisar? O nos llega un paquete a la oficina o a la casa. Un domicilio. ¿Cuántos domicilios pedimos? Farmacia, comida.
cosas del supermercado. Este también es un promedio que me sorprendió tratando de asimilar cuántas podrían ser. Estamos hablando de más o menos 20, 30 superficies diferentes en el día. Para quienes se mueven en automóviles, en bicicletas, en motos durante el día, ¿cuántas veces tocan el timón de la bicicleta o de la moto o del carro? Quienes van en el carro, el elemento para hacer los cambios, el equipo de sonido, prender y apagar el aire acondicionado, abrir o cerrar las ventanas, abrir o cerrar las puertas, prender las luces. Entonces puse un promedio tentativo, poner las llaves, de más o menos 30 superficies solamente con el automóvil. Y si hoy me tocó ir al supermercado a comprar algo, toco el carrito del mercado, que es uno de los más preocupantes en el tema de contagio. Traté de buscar si hay posibilidad de promediar cuántas personas en un día en un supermercado pueden tocar el mismo carrito, y pues no hay estadísticas, pero traten de imaginarse cuántas personas lo pueden tocar y realmente cada cuánto las limpian, que es lo que es realmente crítico. Y una vez toman el carrito, ¿cuántos productos tocan dentro del supermercado? De lo que se van a llevar o lo que solamente tienen curiosidad de verle el precio o verle alguna especificación. Hice un promedio más o menos de 20 para no pensar que es un mercado inmenso, sino una compra para el día de 20 superficies solo en temas de alimentación. Y luego llegan al punto de pago y tienen que pagar o con su tarjeta o con el efectivo. Ahí también hay varias superficies porque tienen que poner la clave. Entregan el dinero el que paga con dinero. Entonces aquí también hice un promedio de más o menos 5 superficies entre los teclados cuando es con tarjeta, la tarjeta también hay que tocarla. Y luego tienen que empacar el mercado en bolsas que pueden llevar ustedes desde su casa, pero igual las están tocando, o bolsas que son suministradas por el supermercado. Y nuevamente tocan todos los productos que ahora les había dicho 30, ahora piensen que esos 30 otra vez los están tocando. Entonces se duplica la cantidad de superficies. ¿Cuántas veces al día tocamos las llaves de la casa o las llaves de la oficina? Bastantes, ¿no? Pues yo por lo menos las toco bastantes. Puse un promedio de más o menos 6 veces tocamos las llaves en un día normal. ¿Cuántas veces tenemos que prender las luces en nuestra casa o en la oficina? Hice un promedio de más o menos entre 10 y 15 veces. Para quienes tienen mascotas, este número es imposible. Es como decir cuántas veces yo abrazo o estoy con mis hijos. O sea, eso no tienes como calcularlo porque todo el día lo quieres, y a los perritos y a las mascotas los quieres abrazar y los quieres coger. Me fui por una media baja y puse que los tocamos 10 veces al día, pero quisiera ver realmente cuántas veces las tocan. Y ya que estamos hablando de que regresamos en esta jornada, en este journey del día, ya estamos en nuestra casa, piensen cuántas veces tocan superficies en su casa, las vajillas cuando están cocinando, las ollas, los platos, las cucharas, la mesa del comedor, la silla en la que te sientas, el sofá, el control si estás viendo televisión, el computador o el iPad si estás viendo una película, las sábanas. Nuevamente, todas las cosas que tienes alrededor de la casa y que tocas. Aquí puse un promedio de más o menos entre todo lo que les estoy diciendo y me fui baja de 50 superficies más. Entonces, ¿cuántas superficies creen que tocamos al día? Solamente me recuerda, Sandra, cuántos votaron. Creo que fueron 17 que dijeron 2000. Listo, entonces fueron 23 personas que votaron por la opción de más de 2.000 superficies. Bueno, en mi cálculo me dieron más de 2.500 superficies. Imagínense la cantidad de posibilidades que tenemos en un día de contagiarnos. Y por eso, la importancia de saber las especificaciones de los acabados arquitectónicos para nuestros proyectos. Hoy nuestras manos son nuestro peor enemigo. Son fundamentales porque todos lo sentimos por ellas. No podemos desprendernos de esto. Esto nos hace sentir, es un medio muy importante para sentir lo que pasa a nuestro alrededor. Pero en este momento, en medio de la pandemia, son nuestro enemigo. Y de ahí la importancia de pensar en los materiales antimicrobianos. Yo me imagino que muchos de ustedes ya hayan oído este término, algunos no, pero el término incluye todos los agentes que actúan contra todo tipo de microorganismos, bacterias, virus, hongos y protozoos.
Los componentes antimicrobianos destruyen o evitan la propagación de estos microorganismos perjudiciales. El crecimiento de bacterias y microorganismos en las superficies y su transmisión a humanos es de un gran riesgo, y más cuando vemos que en un día normalito utilizamos o tocamos más de 2.500 superficies. Existen materiales en la naturaleza con componentes que tienen propiedades antimicrobianas en sí misma, que no hay que hacerle ningún tipo de tratamiento y lo tienen. Pero también hay posibilidad a través de nanotecnología de aplicar recubrimientos en infinidad de materiales para proteger y evitar el tema de la propagación de estos microorganismos. Y si estamos en medio de esta crisis de COVID-19, en donde la parte más peligrosa es precisamente esa enorme capacidad de contagio, pues yo creo que es el momento que pensemos muy seriamente en las especificaciones de los acabados arquitectónicos que estamos proponiendo para nuestros proyectos. Si quieren, comencemos a explorar un poco sobre qué materiales podemos utilizar esta nanotecnología, pero primero veamos esos materiales que tenemos en la naturaleza, que no hay que hacerles nada y que ellos en sí mismos son antimicrobianos. El cobre y todas sus aleaciones, el latón, el bronce, el cuproníquel, el cobre níquel zinc y muchos otros son materiales que son antimicrobianos por naturaleza. Las civilizaciones antiguas explotaron todas sus propiedades mucho antes del concepto de los microbios, que realmente apareció en el siglo XIX. Y estas propiedades microbianas realmente aparecen en el cobre, pero también, por ejemplo, están presentes en el oro y en la plata. Lo que pasa es que pues, los costos del oro y de la plata nos llevan a que no estemos especificándolo con frecuencia. El cobre tampoco es económico, pero es más barato que la plata y que el oro. Y eso ha llevado a que en los espacios interiores sea una gran opción y lo podemos encontrar desde herrajes, por ejemplo, en agarraderas, en pomos de puertas, en lámparas, en grifería, en agarraderas de puertas de cocina, por ejemplo, también, o de puertas de armarios, también podría funcionar, en vajillas, en grifería, en mesones, en lavaplatos. En los lavaplatos de las cocinas a veces encontramos también muchos en temas de cobre, que también es un tema bastante interesante. Otro material natural es el cuarzo. El cuarzo es una de las piedras más duras que hay sobre el planeta Tierra. Por lo tanto, todos los mesones que se hacen en cuarzo, que por cierto no es que estén hechos en cuarzo puro, sino que se tritura el cuarzo, se muele el cuarzo y eso se combina con una pequeña cantidad de resina y eso hace que sea muy duro el mesón, que sea resistente a las manchas, a los arañazos y es antimicrobial por su naturaleza. Adicionalmente, por ser un material que es muy poco poroso, no hay que volverlo a pulir y sellar, sino que queda tal cual como lo tienes en el mesón. Adicional al cuarzo hay otras piedras semipreciosas que también se pueden utilizar en mesones, como por ejemplo el ágata o la madera petrificada, que en realidad es una piedra, y tienen también estas propiedades antimicrobiales. El bambú. El bambú tiene una sustancia en su composición que combate naturalmente los patógenos y las plagas cuando está creciendo. Y se ha demostrado que esta capacidad para combatir esos patógenos queda latente en el bambú aún después de convertirlo en productos. Se han hecho muchos estudios para poder ver qué propiedades antibacterianas tiene el bambú y pues para algunas bacterias en específico se ha comprobado que sí tiene esa capacidad de eliminarlas o de evitar que se sigan propagando. Y además tiene una característica que es antifúngica, o sea, que tiene el tema de los hongos. Y esto ha llevado a que se utilice el bambú, por ejemplo, en cortinas en hospitales y que para las personas que tienen alergias, tener un piso de bambú en su casa ayuda muchísimo para combatir todo el tema de las alergias y pues, ser susceptibles a las enfermedades. Entonces, esta es otra alternativa muy interesante que es natural. Ahora sí pasemos a hablar un poco de esos recubrimientos que le podemos dar a diferentes materiales y que podrían ser antimicrobianos, antivirales y antihongos. ¿Cómo funciona realmente este recubrimiento?
las paredes celulares de los microorganismos se dañan con las nanoestructuras que se crean con los recubrimientos, haciendo que los virus cubiertos quedan inactivos inmediatamente. Entonces, por eso no se pueden propagar. Esta desinfección permanente de las superficies permite un alto grado de seguridad entre los ciclos de limpieza, porque además, aunque estos recubrimientos uno puede determinar cuánto tiempo pueden durar, no son eternos, pero sí te ayudan a que, no quiere decir que por tener el recubrimiento no lo tienes que limpiar, sí lo tienes que limpiar, pero te ayuda a proteger entre las limpiezas que hagas a los materiales. Adicionalmente, su aplicación es segura, no daña la piel, o sea, no tiene efectos sobre la piel, entonces esto ha llevado a que se utilice mucho en espacios hospitalarios, en espacios educativos, en espacios de oficinas, que ahora seguramente va a incrementar muchísimo. Son increíblemente efectivos en una amplia variedad de superficies, ya les voy a hablar un poco de eso. Y les voy a contar entonces un poco, que lo hablaba esta semana con mi equipo, que me decía, pero Liliana, ¿cuál es la diferencia entre antimicrobiano, antiviral y antihongos? Entonces les voy a contar un poco cuál es esa diferencia. El antimicrobiano ya les expliqué un poco, que son todos los microorganismos. De alguna forma es el sistema que es más completo. Evita permanentemente la formación de nuevos microorganismos y evita el crecimiento continuo de los que existen. Cuando hablamos del tema, por ejemplo, de hongos, pues los hongos son una situación que es complicada y que se da en las superficies, en las paredes, en los techos, que además siguen creciendo cuando el ambiente es muy húmedo. Y esto resulta en un tema pues, de tener mala apariencia y riesgos para las enfermedades también. Entonces, uno puede aplicar recubrimientos también antihongos. Y antivirales, pues entendiendo que los virus constituyen un grupo de organismos que son heterogéneos, que son mucho más simples que las bacterias. Los virus no tienen una actividad metabólica y tienen que depender únicamente de los huéspedes vivos e infectados para reproducirse. Entonces, cuando se aplica este recubrimiento, se mata el virus o esa bacteria y definitivamente entonces no continúa. Entonces, para que entiendan un poco cómo es la dinámica y cuando empiecen a ver especificaciones en los productos, que normalmente siempre dice antimicrobial o microbiano, precisamente porque cubre un poco también el tema de antihongos y antiviral. Hay estudios de una universidad en Hong Kong en este momento que dicen que han desarrollado un recubrimiento que podría proporcionar hasta 90 días de protección contra las bacterias como el coronavirus o como el COVID-19. La mayoría de los recubrimientos que ya tenemos en este momento presentes en los materiales no está comprobado que nos ayuden con el COVID-19, pero en particular este estudio hecho por esta universidad dice que sí podrían durante 90 días ayudar a evitar la propagación del virus. Y esto se podría, a través de aspersores, aplicar en botones de ascensores, en pomos de puertas, en pasamanos, en sistemas de servicio público. Entonces, pues hay bastante interés en este momento en poder empezar a utilizarlo. También hay otro estudio de una universidad en Israel que ha desarrollado un recubrimiento también a través de nanotecnología que con iones y polímeros metálicos puede matar el COVID-19. Entonces yo creo que en este momento apenas en la parte científica van a aparecer productos específicos para COVID, pero lo que es una realidad es que tenemos productos ya en el mercado que nos ofrecen recubrimientos y podemos empezar a especificarlos para que lo tengan muy en cuenta. Veamos algunos para que sepan en este momento en el mercado, no nuevo, sino en el mercado que tenemos hoy, a qué productos les podemos aplicar recubrimientos antimicrobianos. Entonces, los primeros de los que podemos hablar son los laminados, sean decorativos o industriales, de alta presión o de baja presión. Los recubrimientos antimicrobianos protegen los productos laminados de las bacterias nocivas y del moho. Y está comprobado que pueden reducir hasta en un 99.9% los gérmenes presentes en las superficies. Otros son los recubrimientos que le podamos aplicar a plásticos y a polímeros, termoplásticos y termoestables, incluidos el polipropileno y los poliestilenos. Entonces, miren que esto lo podemos aplicar en mucho mobiliario que especificamos también dentro de nuestros espacios interiores. Y estos también inhiben el crecimiento de las bacterias. Las pinturas.
Son aptas, los recubrimientos antimicrobianos son aptos para incorporarlos en la fabricación de una variedad de pinturas y recubrimientos decorativos, también como por ejemplo los papeles de colgadura, uno le puede dar el recubrimiento a esos papeles, y brindan una protección contra ese crecimiento de las bacterias, de los virus y de los demás microorganismos, y además pues te ayuda con todo el tema también de los hongos y del moho. Pisos, hay una infinidad de pisos en el mercado que ya tienen protección antimicrobiana y es por eso que en muchas clínicas ese es uno de los requisitos fundamentales cuando uno va a especificar el piso, que sí cumpla con esa condición de ser antimicrobiana. Los cerámicos también, increíblemente. Hay tecnologías antimicrobianas para cerámicos que pueden agregarse efectivamente al esmalte del producto y eso lo que ayuda es que dé una eficiencia mayor en las rutinas de limpieza de los cerámicos que utilizamos tanto en pisos como en paredes. Los metales también se pueden aplicar en una forma de recubrimiento tipo epoxi. Y esto, pues para que traten de imaginarse ese metal en donde lo vemos, pues lo podemos encontrar en electrodomésticos en el hogar, lo podemos encontrar en superficies, por ejemplo, de cocinas industriales, hay superficies también de puertas metálicas, como lo que están viendo en la imagen, y en muchos también laminados de acero a los que se les aplica color, también se les puede aplicar este recubrimiento. También se puede aplicar como un sellante que lo puedes tener en herrajes de puertas, en grifería, en manijas, en agarraderas. Entonces yo creo que esta es otra de esas condiciones muy importantes que tenemos que empezar a tener en cuenta cuando especifiquemos todos los herrajes de nuestros proyectos. ¿Cómo podemos asegurar eso a través de esta especificación? Para que lo tengan muy en cuenta, por favor. Y por último, todo el tema de los textiles. El mundo de los textiles es inmenso. Hay una diversa gama de tratamientos antimicrobianos para el mundo textil, porque las fibras pueden ser distintas también. El tipo de textil puede variar un montonón. Aquí les puse solamente para que se hagan una idea y además sabiendo que estamos invitados por la Falleda a este evento, los elementos que ustedes pueden encontrar en la ficha técnica de la Falleda, en donde pueden ver las condiciones, y si ustedes miran este verdecito, habla de antimicrobial. Ya está ahí, ya hay textiles que tienen esta condición de nanotecnología que podemos utilizar. No tenemos que esperar a que los produzcan o los fabriquen, pero sí a que de ahora en adelante lo tengamos en cuenta cuando hagamos las especificaciones para que lo tengan en cuenta. Esto nos lleva a una siguiente pregunta, André. Si quieres, por favor, realízala. Listo, entonces esta es más una pregunta para conocer la opinión de ustedes. Y voy a iniciar la votación mientras les voy leyendo. Entonces, ¿cuál de los recubrimientos con nanotecnología creen ustedes que tiene mayor relevancia para minimizar el contagio? Entonces, aquí hay varias opciones: pisos, laminados, pinturas, cerámicas, textiles, metales, plásticos o todos. Entonces vamos a dejar que la gente vote. Van 27 votos de 248 personas. Esperemos que vaya subiendo la votación. Vamos 97 personas votando. Listo, ya vamos 135 personas que están votando. Bueno, por ahora vienen ganando los textiles. Vamos a ver cómo finaliza esta votación. Perdón, va ganando todos. No había visto la línea. Con un 60% de los votos. Bueno, yo creo que damos a que sean 2 minutos de votación y la finalizamos. Bueno, indudablemente las personas consideran que todos los recubrimientos son muy importantes.
con Súper, un 58%. súper. Yo creo también lo mismo. Si pudiera votar, también hubiera puesto todos. Listo. Vamos a publicar los resultados. Entonces ya todos ahora en sus pantallas van a poder ver los resultados. Ganó la opción de todos, todos son muy importantes con un 58%, y hay personas que opinan, el 22%, que los textiles es de los recubrimientos más relevantes para minimizar el contagio. Bueno, le sigue metales y ya pisos con un 4%. Gracias, Andrea. Yo creo que esto evidencia mucho lo que hablábamos ahora cuando hicimos el ejercicio de cuántas superficies tocamos al día. Y yo les mencionaba que la tela es una de las superficies que más tocamos durante el día, no solo, perdón, por las prendas que tocamos, sino por todos los elementos que tenemos alrededor con textiles, las cortinas, las sillas, los sofás, los cojines, las toallas. Entonces, sí, en realidad yo creo que la votación está reflejando mucho la situación que tenemos. Y lo interesante, como les decía, es que, por ejemplo, Lafayette tiene muchísimos productos ya antimicrobiales, entonces yo creo que es clave que en este momento, cuando vayan a hacer una especificación de un acabado, traten de mirar esa ficha técnica y miren si está cumpliendo ya con estos de recubrimientos. Si quieren, ya vamos a terminar, faltan realmente solo 3 diapositivas y son el resumen un poco de todo esto. En conclusión, entendiendo que en este momento todo el tema de los materiales es clave para mis colegas, quienes estén allí conectados, para todos los decoradores, para todos los arquitectos, para todos los interioristas, para la gente que le gusta además el tema de la decoración y el diseño. Es importante que tengan en cuenta que de aquí en adelante los materiales no solamente tenemos que escogerlos porque nos gusten, porque eso es súper importante que sí nos guste, que vaya con la paleta de lo que estamos especificando y demás, que sean durables, que sean funcionales, que sean amigables con el medio ambiente. No se les olvide, por favor, que tenemos que ser conscientes. Esto que está pasando también es una reacción del planeta ante lo mal que lo hemos tratado durante cientos y cientos de años. Entonces, miren mucho, por favor, el tema de la sostenibilidad en las especificaciones de los acabados, que estén dentro del presupuesto, porque todos los proyectos tienen un presupuesto diferente y eso nos va a ayudar también a definir un poco hacia dónde dirigimos el tipo de material que tenemos que especificar. Pero a partir de este momento creo que ya no es una opción, sino una necesidad. Tenemos que, dentro de esa selección de materiales, pensar que nos brinden una seguridad vital. Y cuando hablamos de seguridad vital, estamos hablando que nos puedan ayudar a seguir aquí, en donde estamos, y a minimizar esos riesgos de contagio que nos tienen en este momento aislados. Entonces, ténganlo en cuenta de aquí en adelante para la selección de todos sus materiales. Y quiero cerrar simplemente haciéndoles un cuestionamiento que me está dando vueltas desde que nos confinaron como arquitecta y diseñadora y como persona simplemente. Y es que somos los más sociales de todos los animales. Paul Gilbert dice, nuestro cerebro y nuestro cuerpo están diseñados para ser regulados mediante interacciones con otras personas desde el día en que nacemos. Aristóteles hace más de 2300 años dijo, el hombre es un ser social por naturaleza. Los seres humanos estamos diseñados biológicamente para la interacción social y humana. Un hombre aislado no puede desarrollarse como persona y de ahí nuestra tendencia en agruparnos en vez de aislarnos. Un estudio de la Universidad de Michigan hace unos años, no para COVID, sino hace un tiempo, hace 2 o 3 años, hizo un estudio en el cual decía que si reemplazábamos el contacto físico con el remoto a través de estas videoconferencias, de WhatsApp, de mensajes de texto, se puede duplicar y hasta triplicar el riesgo de la depresión. Y si bien el distanciamiento social parece ser una acción necesaria para combatir el COVID-19, aunque sea temporal, con suerte, es razonable pensar que nos estamos, enfrentando a un reto muy grande. Y por eso, porque yo creo que COVID
virus. Empecé la charla hablando de la era de las pandemias, entonces yo creo que pueden venir virus en el futuro a los cuales nos tenemos que enfrentar. Y esta es una invitación a todos ustedes realmente a que diseñemos con la vista puesta en espacios que permitan que las personas puedan vivir en comunidad, que no estemos aislados. Yo no creo que lleguemos realmente al punto en que evitemos por completo las reuniones y todos los eventos sociales que podamos tener en la oficina, en la vida pública, conciertos, partidos de fútbol, gimnasios, ir al parque, ir a una plaza. O sea, yo no creo que lleguemos a ese punto, pero lo que sí es posible es que tengamos que volvernos un poco menos físicos en la medida de lo posible. Y si el espacio en este momento es esa arma secreta que podemos tener a través de las especificaciones que hagamos para poder enfrentar y combatir esas enfermedades infecciosas, pues tenemos una responsabilidad inmensa. Así que los invito a que entre todos solucionemos o demos soluciones más bien que puedan reducir el contagio y que muy pronto podamos estar otra vez todos juntos sin perder la interacción, porque yo creo que en este momento las soluciones que nos están dando es a volver a la calle, pero estar metidos en medio de unos cubículos o en unas cajas de cristal para poder combatir el virus. Y eso no somos nosotros, eso no somos los seres humanos. Y no podemos perder nuestra humanidad. Entonces es una invitación a todos ustedes a que pensemos juntos, a que hagamos actividades creativas que sean solidarias con todos nosotros, con los seres humanos, y que pensemos a partir de lo que estamos viviendo cómo podemos hacer mejores espacios. Muchas gracias. Listo. Creo que Andrea tiene 2 preguntas adicionales rápidas para hacerles. Listo, Liliana. No, muchísimas gracias por esta charla sobre las nanotecnologías y quisiéramos para finalizar activar 2 votaciones. Entonces vamos a lanzar la tercera votación. Ya inició la votación y bueno, esto es un poquito más de lo que ustedes perciben. ¿Creen que el COVID-19 va a cambiar la manera en que se deben diseñar los espacios a futuro o es algo temporal? Entonces, por favor, comiencen a votar. Está la opción de que sí, va a cambiar el diseño, o para las personas que no lo creen, pues que es algo temporal. Entonces, vamos 110 votos, con un 90% ganando, cambiará el diseño. Entonces, esperemos a cumplir 1 minuto de la votación y les comparto los resultados. Bueno, 68% de los asistentes han votado. Eso, por favor, sigan sumándose con sus opiniones. Listo, ya vamos a cumplir el minuto y doy por finalizada la votación. Entonces ya todos van a ver en sus pantallas los resultados y pues indudablemente el 89% de los espectadores opina que va a cambiar el diseño. Entonces creo que esto es muy valioso y va muy de la mano, Liliana, pues todo lo que nos estabas mostrando, porque realmente estos materiales van a ser indispensables para el diseño de estos nuevos espacios después del COVID. Total. Hay muchas opiniones encontradas y por eso esta pregunta es tan interesante, porque hay muchas personas que piensan que se va a encontrar la vacuna y apenas estemos vacunados se nos va a olvidar a todos esta situación y vamos a volver a nuestra realidad. Y yo creo que vamos a tener una nueva normalidad, ojalá lo más próxima o cercana a nuestra realidad anterior, pero yo creo que sí vamos a tener que ser mucho más conscientes en temas de bienestar, salud, seguridad, y estas pues son herramientas que podemos tener en cuenta. Muchas gracias, Liliana. Voy a dejarte compartir los resultados para finalizar con una última votación. Y ya está abierta. Y aquí lo que les preguntamos es si ustedes consideran que la información suministrada el día de hoy puede ayudarles a enfrentar los nuevos retos que nos presenta la pandemia. Entonces, bueno, vamos 60 personas votando, un 100% que sí. Esta es una respuesta muy buena. Súper. Esa era la intención realmente cuando nos sentamos con
todo el equipo de Lafayette a tratar de definir cuál podría ser un tema que les interesase a ustedes. Listo, entonces si quieres, de igual forma, vamos a dar un minuto para que la gente alcance a votar. Llevamos 99% sí y 1% no. Listo, ya llevamos un 70% de las personas ya votaron. Y voy a finalizar la votación ya y les voy a compartir los resultados. Entonces ahí ya pueden ver en pantalla que pues indudablemente la capacitación ha sido muy productiva para todos y va a ser mucho provecho para las personas para enfrentar los nuevos retos que nos presenta esta pandemia. Entonces, no sé, Liliana, si abrimos un espacio muy pequeñito. Yo sé que ya vamos 5 minutos Por mi lado no hay ningún inconveniente. No sé si tengan ustedes un control del tiempo, pero yo puedo... No hay problema. Vamos a habilitar unas preguntas. Por favor, las personas lo hacen a través de la casilla de preguntas y respuestas, no por el chat. Y vamos a tratar de resolver la mayoría de inquietudes y que sean pues de lo que estuvimos viendo ahorita en esta capacitación. Y yo quisiera adicionar en las preguntas que tengan ustedes claros que mi expertise es la arquitectura interior. No soy experta en composiciones de ningún... obviamente, por eso miro las especificaciones y busco a los expertos, como en este caso, por ejemplo, es Lafayette, para que nos den mucha más información. Entonces, de antemano, hacen alguna pregunta muy técnica de algún material y yo no tengo la respuesta, lo puedo investigar y más adelante tener, pero mi expertise es la generación de espacios. Listo, no, pues por ahora no nos han preguntado. Bueno, hay una pregunta de Mauricio Ordóñez. ¿Qué información tienen sobre el concreto en el estudio para temas de interiores? No sé, entonces, Lili, si tú nos puedas dar como una referencia en donde buscar más información sobre el concreto. Pues Mauricio, ahí realmente la respuesta va muy de la mano de una de las diapositivas en donde yo les explicaba la diferencia entre materiales porosos y materiales no porosos. El concreto hace parte de los materiales no porosos y pareciese que el virus permanece más tiempo en los materiales no porosos. Eso quiere decir que en el concreto tanto tiempo. Puedo hacer una investigación para tener más claridad de si el estudio que hizo esta universidad en Inglaterra incluye el tiempo de duración del concreto, porque no lo tengo presente, pero pareciera que dura menos que en los materiales que son no porosos. Listo, perfecto. Aquí de bueno, nos están escribiendo más que todo en el chat. Entonces, espérame, hay varias preguntas, pero vi una muy interesante, que era sobre el tema de cómo se aplica esto en oficinas ya instaladas. Pero espérame, la buscamos, porque las personas están escribiendo. Mira, es de Diego Gutiérrez. ¿Cómo vamos a abordar una oficina ya instalada para poder darle esta seguridad en materiales sin un alto costo a cambiar todo? Ok. Diego, esa es una muy buena pregunta. Nosotros hemos estado todas estas semanas precisamente apoyando a nuestros clientes en cómo podemos generar un retorno seguro a la oficina, cómo podemos promover buenas prácticas para regresar a la oficina. Y dentro de nuestro estudio hemos llegado a que tenemos soluciones a corto, mediano y largo plazo. Las que son a corto plazo seguramente se van a hacer con lo que hay en el espacio actual, pero las que se van a hacer a mediano y largo plazo seguramente van a implicar hacer modificaciones que ya no van a tener un bajo impacto, sino que pueden tener un mediano impacto o pueden llevar hasta tener elementos nuevos en el espacio. Yo creería que eso hace parte de esa situación. Ponerlo en números, en precio, pues sería difícil determinar porque la pregunta es muy concreta. Esto significa entonces que vamos a tener que cambiar todas las superficies de las oficinas.
pues yo creería que aquí volvemos un poco a que la respuesta tiene que ser a través de buenas prácticas y de sentido común. Entonces, yo creo que hay que determinar cuáles son esas superficies dentro de la oficina a las que están más expuestas las personas y comenzar con ellas. Mirar esas superficies como lo que hablábamos de las agarraderas, los pasamanos, el puesto de trabajo, el tema de los baños. Mirar cuáles son las condiciones que tienen hoy, de los materiales que tienen, cuáles cumplen o no, si tienen los recubrimientos, y con eso tomar una decisión de cuáles deberíamos reforzar haciendo un reenchape de las superficies o la incorporación de nuevos elementos que sí cumplan con la condición que sea antimicrobiana. Gracias, Liliana. Aquí tenemos, bueno, una persona, Elizabeth, pregunta que si hay alguna recomendación para tratar la madera. Sí hay bastantes recomendaciones. Yo les mencionaba en el tema del bambú que él en sí mismo como material tiene ya unas condiciones o unas propiedades que ayudan, pero va a ser muy importante el sellante que tú le apliques a la madera. En este momento, pues de memoria no sabría darte en concreto cuáles son las especificaciones de ese tipo de sellantes, pero yo creo que la recomendación que sí te puedo dar es que de aquí en adelante para todo el tema de las maderas, pues nos asesoremos muy bien en qué sellante le vamos a aplicar y que puedan tener ese tipo de condiciones. Entre más sellado y se siente menos poroso el material, sea más liso, si no tiene la condición antimicrobiana, recuerden que va a tener más duración el virus sobre la superficie. Entonces ahí lo importante es, si ustedes quieren que la madera se vea muy, muy, muy pulida, muy brillante, que tenga algún tipo de componente, como lo que podemos aplicar, como les decía, en las paredes con las pinturas y demás, que sea antimicrobiana, porque si no vas a tener una superficie muy lisa, muy poco porosa y va a quedar el virus durante más tiempo. Perfecto. Aquí Ana María Salinas tiene una duda. ¿El bronce también cumple una función similar al cobre? No sabría decirte qué tanto el bronce. Yo tengo clarísimo el tema del cobre y sus derivados, como se los mencioné en la charla. El cobre, toda la vida, yo no sé si a ustedes les ha tocado con las abuelas o con sus mamás y que tienen algunos elementos de vajillas de cobre y decían que no hay que ni siquiera pulirlos y entonces el agua allí dura más, pues uno se contamina. El cobre sí, el bronce no sabría contestarte, pero sé que los únicos metales que tengo presentes son el cobre con sus derivados, el oro y la plata. Perfecto. Puedo estar Entonces, equivocada, pero eso es lo que sé. aquí Florencia nos dice, en relación a las pinturas que podrían funcionar para generar una cobertura microbiana en superficies, ¿hay alguna que podrías recomendar? Yo creo que todas las marcas lo tienen, porque esto no es nuevo. Ya hay muchas marcas de pinturas que lo tienen. Ayer estaba leyendo un artículo, de hecho que no era en Colombia, sino que era en otro país de Latinoamérica, en donde estaban hablando precisamente de esa nanotecnología en las pinturas. O sea que yo creo que no te tienes que basar en una marca específica, lo que sí tienes es que mirar la especificación. La clave en este momento va a ser mirar siempre las especificaciones de los productos. Y cuando vayas a comprar la pintura, preguntar si ellos tienen la opción de que sea antimicrobiano. Y seguramente lo van a tener, pero hay muchas pinturas que se aplican para que no tengan hongos y ya existen en el mercado para este tema también en clínicas, en cocinas, también hay muchas pinturas que aplicamos que ya tienen esa condición. Entonces, consulta muy bien antes de comprar el producto para que sí lo tenga. Gracias, Liliana. Y ya yo creo que para finalizar, viene una pregunta de Melissa. Dice, ¿cuál sería lo básico para generar buenas prácticas de bioseguridad en una institución pública? Uy, yo creo que qué difícil pregunta porque pues en realidad no sé si se han dado cuenta, pero lo que decimos hoy 13 de mayo, De mayo. posiblemente el 17 ya está totalmente debatido y prohibido o cuestionado. Entonces lanzar la conclusión sería muy arriesgado. Por eso, como hice la presentación, no va a temas específicos de reglamentación de bioseguridad,
sino a prácticas de sentido común como el tema del lavado de manos, el toser en este sentido, usar las mascarillas, hasta los temas que les mencioné de buenas prácticas con el tema de los materiales y demás. Yo creo que hay que mirar mucho el tema de reglamentación, apoyarnos de las ARLs, estar muy pendientes de qué indicaciones están dando en el mercado para todo el tema de bioseguridad. Y definitivamente para nuestro gremio pues hay que cumplir con esas especificaciones porque si no, no nos van a dejar trabajar y si además llegan a una de las obras en las que estamos trabajando y no estamos cumpliendo con los protocolos de bioseguridad, pueden sellar no solo la obra, sino quitarnos nuestra licencia. Entonces hay que ser muy juiciosos y muy estrictos con todas las dinámicas de bioseguridad y estar pendiente de las actualizaciones, como les digo, porque no sé si se dieron cuenta que hace unas semanas estaban con estos arcos que hacían la aspersión de los productos en las personas y ahora los prohibieron. Y muchas empresas, como por ejemplo, tengo entendido, y puedo estar también equivocada, pero tengo entendido que por ejemplo el Metro de Medellín alcanzó a comprar una infinidad de arcos para poner en sus estaciones y luego los prohibieron y se quedaron con ellos comprados. Entonces yo creo que hay que ser muy rigurosos con todos los protocolos de bioseguridad que tenemos que tener en todos los proyectos para evitar pues, consecuencias que podamos tener, no solamente desde el punto de vista legal, sino definitivamente de la salud, porque pues, por encima de cualquier cosa está el tema de la salud de las personas. Listo, Liliana. Entonces, bueno, aprovechemos para invitar a las personas que están conectadas a nuestro próximo webinar, que es el 20 de mayo a las 3 de la tarde. Va a ser un conversatorio muy interesante que va a estar liderando Liliana Gutiérrez y vamos a tener 3 invitados muy buenos. Se los voy a nombrar rápidamente y si quieres, Lili, ahorita me complementas. Entonces vamos a tener a Trino Sánchez, es una persona bueno, coloquialmente muy dura en el sector de arquitectura e interiorismo. Vamos a tener a Natalia Heredia y a Santiago Gil, que de igual forma son personas muy influyentes en todo este tema del interiorismo. Entonces, si quieres, Lili, ahí te doy la palabra para que nos hables un poquito más de la dinámica y las personas comiencen a registrarse ya para estar en ese webinar. Perfecto, Andrea. Pues sí, mira, yo creo que esta fue de hecho una decisión que tomamos sobre el camino inicialmente en las conversaciones que tuve con Lafayette. La idea era volver a tener una dinámica igual a la que tuvimos hoy, pero con otro tema diferente. Entonces, pero sabiendo que la semana pasada me vieron en Instagram y hablamos de temas de bienestar, esta semana hablamos de temas de materiales, pues yo le sugería al equipo de Lafayette por qué no hacíamos una dinámica un poco diferente en donde pudiéramos además recibir comentarios y pensamientos de personas que además considero mis amigos. A Trino lo estimo muchísimo, somos colegas, hemos realizado proyectos juntos. Con Santiago soy profesora y es una persona súper especial. A Natalia Heredia la admiro muchísimo de manera profesional por los proyectos que está realizando y cada uno puede darnos un aporte muy diferente en esta dinámica. Entonces, mi sugerencia para Lafayette era yo pasar a ser más la moderadora para que pudiéramos tener la visión de otros colegas. Seguramente voy a hablar porque pues mi naturaleza me impide quedarme callada y no solo hacer preguntas, entonces seguramente opinaré también en el evento. Pero lo interesante es que tratamos además de hablar con personas que tienen unos perfiles y un tipo de proyectos un poco diferentes. Santiago está más enfocado hacia el mundo, también desarrolla muchos consultorios médicos, entonces ahí estaríamos abarcando un poco el tema residencial y el tema de la salud. Trino, como nosotros y la misma Natalia, también estamos más enfocados en el tema corporativo, pero la diferencia de pronto entre Trino y Natalia en la invitación es que Natalia ha hecho también proyectos en la parte de hotelería, entonces nos puede dar la visión desde la parte de hotelería, ha hecho también restaurantes, entonces en el tema del mundo de los restaurantes. Y con Trino pues tenemos el tema corporativo, el tema educativo, que ambos hemos trabajado en ese tipo de proyectos. Entonces la dinámica va a ser yo creo que va a ser muy interesante porque la idea es que vamos a tener una serie de preguntas, vamos a tratar de hacer las preguntas en un orden diferente para que cada
ponente pueda responder de primero alguna de las preguntas. Y la idea del evento es que pensemos un poco en cómo vamos a tener que abordar los proyectos de interiorismo a partir de todo esto que está pasando con COVID-19, que va muy de la mano con las preguntas que les hacíamos de si tienen que cambiar los espacios o este es un tema temporal. Entonces es entender un poco la visión de estos tres ponentes a partir de sus prácticas, de cómo ven ellos el futuro, qué tenemos que hacer y cómo lo deberíamos hacer como gremio para poder enfrentarlo. Listo, muchísimas gracias. Nada, ya quedamos 184 espectadores. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron hasta el final de la charla. A Liliana por este tema tan interesante y creería que va a ser como fundamental en el diseño de los espacios después del COVID. Nada, nos despedimos ya con esto. Hay muchas personas que están preguntando si la sesión pues fue grabada. Sí, está siendo grabada. Les estaremos comunicando posteriormente a los correos que ustedes registraron en donde pues poder verla. A todos muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde. Súper, aprovechen el escenario académico que está proponiendo Lafayette para que lancen temas de los que quisieran enterarse. O sea, Lafayette está comprometido desde Santiago hasta todo el equipo con el que he hablado en poder brindarnos este tipo de espacios. Entonces aprovechenlo y pues en este momento soy yo, pero hay personas en el gremio que estoy segura que quieren aportar cosas maravillosas para que podamos cada vez diseñar cosas mejores. Entonces aprovechen este espacio, lancen preguntas, aprovechen las redes de Lafayette para que las lancen y yo estoy segura que a través de Andrea, de Liliana, de Santiago, pueden empezar a encontrar respuestas con muchas personas que podemos aportarles. Bueno, muchísimas gracias a todos, que tengan una feliz tarde. Que estén muy bien, hasta luego. Hasta luego.